a través de tu palabra. Y danos un corazón y un oído para percibir, no solamente oír, sino escuchar y percibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues Hechos 2, 40, y vamos a ver desde 41. Dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, un solo sermón de Pedro, 3,000 personas. A mí me toma como 3,000 sermones para que se salve una sola persona. ¿Qué nos hará falta? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo pienso que este va a ser el último mensaje de la serie Discípulos o del Montón. Hemos cubierto muchos temas extensamente acerca del discipulado. Ya si usted no hizo caso es porque de a tiro, si es oveja, pero oveja potranca, ¿verdad? Que no hacen caso. Pero bueno, la palabra fue muy, pero muy clara. En este último mensaje de Discípulos o del Montón, vamos a estar viendo la manera en que la iglesia primitiva o los primeros discípulos de Cristo vivían en aquel tiempo, en aquellos días. Y en primer lugar, vemos en el versículo 41 que la iglesia en un día creció de unos cuantos, así unos pocos, con una predicación ungida de Pedro, creció a 3,000, más de 3,000 personas. Imagínense que nosotros los que somos así, en un día creciéramos a 3,000. Muchos piensan, qué bendición, pero sería un trabajal. Entonces, todo lo que vamos a leer a continuación, tenga en mente de que la iglesia creció de ser unos 120, más o menos, a 3,000 personas. Y de allí es que podemos contestar algunas preguntas y tener más luz y más claridad en cuanto a algunas cosas que se dicen y están medias, ¿verdad? Entonces, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo vivían los cristianos de la iglesia primitiva en aquel tiempo? En primer lugar, cuando una persona venía a los pies de Jesucristo, no había tiempo para que clases de bautismo y que de doctrina y que de esto y aquello. Ya así lo hacemos hoy en día, pero en la iglesia primitiva, en cuanto una persona recibía a Jesús como Señor, inmediatamente lo llevaban al agua y lo bautizaban. Y Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante nos dice cómo los bautizaban: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras e instrucciones del Señor Jesucristo. Yo no sé cómo anda por ahí un grupo religioso que se autodenominan los solo Jesús y bautizan a personas en el nombre de Jesús solamente. No es así. El Señor Jesús dijo, y fue bien claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que
Si hay personas aquí que ya vinieron a Cristo y no se han bautizado, pues el próximo paso a dar es el bautismo, bautizarse. Ok, ya han habido como 2 o 3 que me han dicho que se quieren bautizar. Si hay más, por favor, díganme para no tardarnos más y hacerlo. Pero me llama la atención en el versículo 42, fíjese las columnas que sostenían la iglesia de aquel tiempo. La primera columna era la doctrina de los apóstoles. Fíjese una vez más en el versículo 42, dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quién? De los mormones, de los de la luz del mundo, de los de la ciencia cristiana, de la denominación cuadrangular, que asambleas de Dios. No, fíjese, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso de perseverar? ¿Alguien? ¿Qué significa eso de perseverar? Permanecer, continuar. La vida cristiana no es un jardín de rosas, o en inglés a walk in the park. ¿Sí, así es? O a park in the walk. Algo así, ¿verdad? No, Jesucristo nos prometió que íbamos a tener problemas. Precisamente porque nos le escapamos a Satanás. Salimos de las tinieblas y entramos a la luz, ¿verdad? Y vienen los problemas, vienen las situaciones, y quizás el Espíritu Santo le está hablando a una persona que por causa de Cristo y por causa del Evangelio estás teniendo problemas, estás teniendo situaciones difíciles que a veces solamente el Espíritu Santo, Dios, es el único que te puede comprender. Bueno, el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana, no importa la situación, no importa la magnitud del problema, tú tienes que continuar, tú tienes que perseverar a pesar de en la doctrina de los apóstoles. Y cuando dice doctrina de los apóstoles, se está refiriendo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿de dónde aprendieron su doctrina los apóstoles que estuvieron caminando con el Señor Jesús 3 años? Pues con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted lee perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención a mí que a pesar de que nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia, que estudiar los mandamientos de Jesús, saber la doctrina de los apóstoles, hay un nivel de ignorancia dentro del cuerpo de Cristo, un nivel increíble que a mí me admira. Se hizo un estudio algunos años atrás donde se descubrió, según las estadísticas, que en la mayor parte de las religiones del mundo se hizo un estudio a ver dónde había más ignorancia. ¿Y saben quién se ganó el primer lugar en ignorancia de su propia doctrina? Número 1 se la llevó la Iglesia Católica, donde, y es cierto, ¿no? Hay muchos... ¿y tú por qué eres católico? Pues yo soy católico porque esa es la religión que me dejó mi papá y me dejó mi mamá. Pero espérate poquito, tienes que investigar primero qué clase de creencias te dejó tu papá y tu mamá. Y aunque sea papi, mami, tío, la escuela, mi cultura, lo que sea, si está en contra de la escritura, la Biblia enseña que tú tienes que dejar esas costumbres, esas cosas a un lado para entregarte a la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero bueno, si algún católico me está escuchando, no tenemos nada en contra de ustedes. Yo solamente pues estoy dando números, ¿no? Estadísticas. Pero a que no sabe quién fue los que se llevaron el segundo lugar en ignorancia de la doctrina y las escrituras. Los cristianos. O sea, nosotros.
calladitos, calladitos. Qué tremendo, ¿no? Se les entrevistó a muchos cristianos, entre comillas, de diferentes doctrinas o columnas que nosotros supuestamente creemos, y la mayor parte de los cristianos no sabían ni papa de lo que creen. Y criticamos que ellos no saben, que nomás son esto, y nosotros estamos igual o peor. Y así como esperamos que nuestros hijos, sí, tu hijito, tu hijita, pequeñitos, jovencitos, nos admiramos que no leen la Biblia, que no saben doctrina, ¿cómo esperas que ellos sepan doctrina si tú, como su papá y su mamá, desconoces, eres ignorante en cuanto a la doctrina de los apóstoles? ¿Sí me están entendiendo? Porque los veo muy calladitos. Supuestamente nosotros debemos de ser el ejemplo para ellos. Si tú no quieres que tus hijos fallen a la iglesia, pues no seas inconstante, no falles tú a la iglesia. Porque a los hijos no se les enseña diciéndoles, los hijos se les enseña con tu ejemplo, con mi ejemplo. ¿Sí? Pregúntele usted a mis hijos, a ver cuándo han visto que yo falle a la iglesia. Y no estoy hablando de cuando era pastor, aún antes de ser pastor. A ver cuándo. Pregúntele a mi esposa. No, pero que ahora es domingo, Duben, ¿cómo me decía? Sí, Duben, es domingo, tengo que lavar la ropa y tengo que ir a hacer esto y hacer aquello. No, qué ropa ni qué nada, véngase y vámonos a la iglesia. Y se venía aquí, a este lugar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, con nuestro propio ejemplo. Si tú no quieres que tus hijos sean borrachos y tomen, pues no tomes tú. Si tú no quieres que tus hijos digan malas palabras, sean mal hablados, no hables. Es que se me salió, pastor. Es que todavía lo tienes adentro, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Es que yo no quiero decir malas palabras, pero cuando me hace enojar, se me salen. No sabes cómo dañamos a los hijos cuando les decimos palabras obscenas o malas palabras. Entonces, no diga malas palabras usted, pero tú las estás diciendo, pues ellos las van a decir también. Entonces, lo mismo en cuanto a la doctrina. Los padres debemos de ser los maestros de nuestros hijos. Por eso tenemos que esforzarnos para aprender la palabra, para aprender la doctrina. ¿Qué es eso de que, vaya a preguntarle a la iglesia? Vaya, no, tú estudia. Para que cuando tus hijos no sepan algo, necesiten saber algo, entonces ahí estás tú. Mira, hijo, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y varones de aquí, no se conformen que su mujer esté aprendiendo doctrina del pastor, que está bien, por eso venimos todos aquí a aprender, ¿verdad? Pero ya cuando, no, pues hay mujeres, yo cuando quiero aprender, pues prendo la televisión y allí o en YouTube, y allí encuentro mis respuestas con el pastor fulanito de tal, con el otro pastor que habla bien bonito. Mira, en primer lugar, no le tengas confianza a las predicaciones que escuchas en YouTube. Porque dice la Biblia que en los últimos días iban a haber falsos profetas y iban a haber doctrinas de demonios. Y eso lo estamos viendo cómo se ha cumplido a través de la tecnología. Porque antes la mayor parte de las personas solamente escuchaban a su pastor. Pero ahora a través de la tecnología ya hay comezón de oído. Y que ya escuchas a fulanito de tal, y que ya escuchas allá y acá. Y aquí no somos una secta para prohibirte que hagas esto y aquello, pero sí te tenemos que cuidar, te tenemos que aconsejar y te tenemos que decir cómo corre el agua. Porque muchas personas han caído en sectas por estar escuchando aquí, por estar escuchando. Hay personas que no están listas, preparadas para escuchar a todo el mundo. Yo escucho, yo estudio, tengo libros de sectas, de para allá, pero no me confunden, me había confundido. Ay, pues ahora ya que nos vamos a hacer de la luz del mundo. O ya nos vamos a hacer de esto. Que ahora ya vamos a hacernos de aquí, de allá. No, pero algunos de ustedes no están preparados y bien confundidos. Entonces, la doctrina es bien importante. Los verdaderos discípulos perseveran en la doctrina de los
apóstoles. Y últimamente han salido tantas cosas dentro de la iglesia cristiana. ¿Ha escuchado usted del vómito? Eso no es bíblico. Es una cochinada, ¿cómo se dice? Da asco, como decimos en Guadalajara, guácala. Donde hay iglesias que tienen sus cubetas o sus botes en el altar para que según cuando el Espíritu Santo libere a uno, pues se vomite allí. Y ve los servicios que llega gente y empieza ahí a vomitar y es una... Hay otras personas que se vomitan, pero no porque están siendo liberados, sino porque les da asco. Y yo fuera uno de esos, porque yo veo a alguien que se vomita, yo también me vomito. Pero no porque se me están saliendo demonios, sino porque me da asco ver y oler todas esas cosas. Eso no es de Dios. Que Dios pueda hacer la obra de esa manera, no se lo discuto. Yo he sabido de hombres, uno que era alcohólico, y él de una y otra manera buscaba ser liberado del alcohol, y hasta que un día dice que en el parqueadero o el estacionamiento, para los que me están escuchando en otro país, parqueadero es estacionamiento, allí ya no pudo más, todo crudo un lunes en la mañana, cayó de rodillas sudando, y usted sabe cómo es eso de la cruda, ¿no? Y le rogó y le pidió a Dios que por favor lo liberara, que ya no quería una gota más de licor. Y el hombre allí empezó a orar y de repente dice que sintió como con ganas de vomitar y vomitó allí en el estacionamiento, allí en una orilla, allí nadie lo estaba viendo, se fue a trabajar y dice que desde ahí en adelante jamás volvió a probarle una gota de licor. Dios lo puede hacer si Él quiere hacerlo de esa manera. El problema es cuando nosotros queremos que Dios obre con todos de la misma manera. Y ese es el problema. Yo creo en que algunos cuando son tocados por el poder del Espíritu Santo caen, ¿verdad? Yo creo en eso, pero me rehúso a que cuando tú pases aquí al frente a manipularte y venir con mire, yo tengo unas manos grandotas, no estaré muy alto, pero tengo unas manos más grandes que la mayor parte de aquí, yo pienso. Imagínese que venga usted y yo le dé en el nombre de Jesús. Había un hermano allá en Betania que estaba, mire, tan grandotas que tenía las manos ese hermano. Te estoy hablando de los 80s. Yo ya estaba, pues, ya estaba desarrollado y yo según creía que las manos las tenía grandes. Cuando lo saludaba, me dolía, ya ve que tiene, cuando abre uno todo aquí, me dolía esta parte de la mano cuando lo saludaba de tan grandes que tenía las manos ese hombre. ¿Tú te acuerdas de él, no, Joel? Uno que en Guadalajara, en Betania, pasaba la gente y en el nombre de Jesús y Celina, mira, y ¡pah! Les daba el golpe, no, pues caían todos noqueados. Y después un día llorando en el púlpito, hermanos, la gente me está acusando de, ¿sí te acuerdas de Joel? ¿De quién? Me está acusando de que tumbo a la gente, pero yo no soy yo, es el Espíritu Santo, se los prometo. Que Espíritu Santo ni que nada, era él que les daba unos golpezazos. Entonces, yo digo, si el Espíritu Santo te va a tumbar, hay un propósito, ¿verdad? Y no necesariamente yo tengo que hay unos que los tienen así. A uno lo tenían y le decían, ya casi entras al tercer cielo, ya casi entras al tercer. Y el otro estaba así. Y no es que yo no crea en estas cosas, yo sí creo en el mover del Espíritu Santo. Y he visto personas como ni siquiera las tocas o apenas poquito y se siente el poder de Dios y no es nada fingido. No le vaya a hacer como mi hermano Joel. A ver, párate, Joel. No te pares, no te... Él cuenta, que allá en Guadalajara llegaron unas hermanas que estaban tumbando a todos y él era músico allá también. Y empezaron con los músicos también y todos. Pero dice Joel, ¿verdad, Joel? Que cuando vio que tenía un gordito ahí atrás, listo para cacharlo, pues vio atrás y pues se dejó caer nomás así.
Y se cayó. Y ya cuando todos, él volteó, ya cuando todos se levantaron, pues él también se levantó. Bueno, Dios obra de diferentes maneras, pero no a todos por igual. ¿Por qué me metí en eso? Porque estábamos hablando de las doctrinas raras y extrañas. Sí, que Dios te puede liberar con vómito, sí, pero no vamos a traer botes aquí y decir, no, que ya, que todos, si no te vomitas, porque si no te vomitas, no, y si no te caes, no te tocó el Espíritu Santo. Yo he conocido personas que se caen, se levantan a golpear a la esposa. ¿Usted cree que fue el Espíritu Santo el que los tumbó? Pero yo conocí a una persona que tenía cáncer y se cayó, y cuando se levantó completamente sana, ¿fue el Espíritu Santo, sí o no? Entonces, ¿está bien en claro que no estoy en contra de todo esto? Solamente le estoy dando doctrina, le estoy enseñando para que como iglesia seamos educados y no caer en cosas donde el danzar. Yo creo en que hay que danzar delante de Dios, pero ya cuando lo haces por costumbre, como hay algunos lugares donde por costumbre a brincar todos, eso ya no es bueno, porque a Dios pues por costumbre no, porque te sale del corazón. Y así sucesivamente. Entonces, digan todos conmigo, doctrina. Y mire, cuando habla uno acerca de ya el tiempo, como, Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vaya a Hebreos 6:1 conmigo, por favor. Para que se dé un quemón de lo que el verdadero discípulo, si no conoce las doctrinas básicas del evangelio, se tiene que esforzar a conocer la doctrina. Porque mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las enseñanzas básicas en el original de la doctrina de Cristo, o sea, no dejando la doctrina de Cristo, sino ya dejando lo elemental de la doctrina de Cristo. Hay algunas personas que todavía le batallan aquí en creer que Jesucristo es Dios. Hay algunos que todavía no creen que Dios, que nosotros servimos a un Dios trino, o sea, tres personas distintas, pero un solo Dios. Y no es un señor con un título de licenciado, de pastor y de cocinero, o sea, tres títulos. No, son tres distintos. El Padre aquí está, el Hijo está aquí. ¿Qué acaso no dice que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre? O sea, está el Padre y está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Y por qué en la Biblia no sale el Espíritu Santo cuando dice que al Padre y al Hijo? Pues porque el Espíritu está aquí, cabezón. Digo, perdón. ¿Qué te metalió esa? El Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero el Hijo ascendió y está a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo está obrando aquí con nosotros. Está hablándote a través de la palabra. ¿Me estás entendiendo? Bueno. Entonces, por tanto, dejando ya las enseñanzas de la doctrina de Cristo, o sea, aquí no malinterpreten, no, pues ya hay que dejarlas. No, lo elemental. Pues, ¿cómo que si Cristo es Dios? Cristo es Dios. Eso déjaselo a los testigos de Jehová que no creen eso. Y no traigo nada en contra de ellos, nomás, bueno, yo creo que el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Dice, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez. Ya. El discípulo tiene que madurar. Tantos años que tienes de cristiano y todavía estás gateando, todavía estás comiendo mamila como la hija de Luisito. No es posible, ya un viejonón, bigotón, barbón. Vamos adelante a la madurez. Fíjese, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, si tú todavía crees, le pregunta uno a muchos, yo les he preguntado al propósito, ¿y tú por qué crees que te vas a ir al cielo? Pues porque me porto bien, porque hago buenas obras. Esas son obras muertas. O sea, tú ya ni deberías, tu respuesta rápido debería ser, nada que yo haga o deje de hacer me va a dejar entrar al cielo.
Lo único que me va a dejar entrar al cielo es la obra expiatoria de Cristo Jesús y mi aceptación de su señorío y pedirle que me lave con su sangre preciosa. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia por años y todavía piensan que se van a ir al cielo por obras muertas, por buenas obras. ¿Y qué decían los profetas en el Antiguo Testamento? Que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Y había personas que se enojaban conmigo, pero lo voy a decir. No, mejor no lo digo porque es bueno. Pero es Biblia. ¿Sabe a qué se refería cuando dice que tus mejores obras son como trapo de inmundicia? Me da vergüenza decirlo, pero es Biblia. Se refería a lo que las mujeres usan en su periodo, cuando están en su periodo, en su día del mes. A eso se refería trapos de inmundicia. Entonces, si tú sigues creyendo en tus buenas obras, para Dios son un trapo sucio, apestoso de inmundicia. No se los quería decir, pero pues es bíblico, pues tienen que saberlo, ¿no? Le digo esto porque hace muchos años yo enseñé y dije esto y unos hermanos se enojaron, que por qué hablo tan feo, por qué, Y ya, versículo 2, fíjese de la doctrina de bautismos. Todavía andan unos que, ¿será en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues, ¿qué dijo Jesús? Pero ¿por qué Pedro en Hechos 2:38 bautizó en el nombre de Jesús? Porque tienes que irte al original y ver qué quiere decir la palabra nombre. Y si te pones a estudiar te vas a dar cuenta que la palabra nombre significa autoridad o doctrina. Entonces cuando Pedro les dijo bautícense en el nombre de Jesús, les estaba diciendo bautícense en la autoridad o la doctrina de Jesús. ¿Y cuál fue la doctrina de Jesús? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no estoy enojado, No, alguien contestó y no. Bueno, doctrina de bautismos, de la imposición de manos, ya tienes que saber. Estas son doctrinas elementales. ¿Para qué es la imposición de manos? ¿A quién se le ponen manos? La doctrina de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Muchos que van a andar sabiendo del juicio eterno, de la resurrección. Todavía muchos piensan que Jesucristo resucitó como los testigos de Jehová piensan en espíritu. Cuando Jesucristo se les presentó a sus discípulos y a Tomás y le dijo, mírame para que veas que un espíritu, como los testigos de Jehová dicen, no tienen carne y hueso como tú ves que yo lo tengo. Y si todavía tienes alguna duda, a ver, dame tu mano y métela en mis heridas y en mi costado para que a ver cómo te queda el ojo, Tomás. Pero muchos de ustedes no saben ni se esfuerzan en estudiar todas estas cosas. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Ya estamos entendiendo más o menos cómo vivían la iglesia primitiva y cómo debemos de vivir nosotros si de veras queremos ser verdaderos discípulos del Señor. Entonces, y perseveraban, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y luego en la comunión unos con otros. La palabra comunión en el original griego es koinonía. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Levante la mano los que habían escuchado koinonía. Y cuando habla de comunión, de koinonía en la Biblia, no está hablando de reunirnos para tomarnos un cafecito y echarnos unas pupusas y mientras platicamos y no, es parte de, pero sin el cuerpo sin la sangre de Cristo y sin la persona del Espíritu Santo no puede haber una verdadera comunión o koinonía entre los hermanos. Esa es la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y
las reuniones que se hacen allá en tu trabajo o con tus amigos que te juntas para comer. Se necesita el Espíritu Santo, la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado para poder experimentar la verdadera comunión y coinonía entre los hermanos, a los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Todos los verdaderos discípulos tenían comunión unos con otros. Y lo mismo se espera de la iglesia del siglo XXI, que los hermanos también tengamos comunión los unos con los otros. ¿Me está escuchando? No solamente es aprender doctrina, no solamente es aprender doctrinas profundas del Evangelio. La iglesia no es solamente para venir y adorar a Cristo. En segundo lugar, escúcheme, esto es bien importante, iglesia. Se nos dice que tenemos que tener coinonía. Por eso yo a cada ratito les exhorto, cuando se acabe el servicio, no nomás vienes a adorar a Cristo, vienes a tener comunión con las demás personas. Y por eso me han escuchado que les digo, no te vayas como alma que lleva el diablo. ¿Qué tanta prisa? Es que, pastor, me dañaron en la otra iglesia que venía y por platicar, y ahora ya me quiero alejar y no quiero juntarme con nadie. Eso significa que tu corazón está herido y que necesitas que humillarte delante de Dios para que venga la sanidad. Pero la respuesta a tu sanidad no es alejándote de los hermanos, porque en ese caso vas a estar en contra de lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero discípulo no solamente tiene comunión con el Padre, no solamente adora a Dios, sino que también tiene contacto, comunión, coinonía con los hermanos de la iglesia, porque tenemos algo. Es que yo no tengo nada en común con aquella hermana chancluda. Es que ¿cómo que no tienes nada en común? Tenemos mucho en común. ¿Qué es lo que tenemos en común todos los que estamos aquí en este lugar? Dígame, por favor. A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la sangre de Jesucristo que corre por nuestras venas espirituales. Amén. Entonces sí tenemos algo en común. Tenemos a Cristo, nuestro Señor, una misma fe, una misma doctrina, un mismo Señor, un mismo bautismo. Cuando Jesucristo venga, todos nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y si tú no te la llevas bien con un hermano o una hermana aquí que te hace pensar que te vas a ir con Cristo. Muchos dicen, si no te la llevas bien con alguien, allá en el cielo Dios los va a juntar por toda una eternidad. Yo no creo eso. Si no te la llevas bien con un hermano, ni siquiera te vas a ir. Porque dice la Biblia que cuando alguien tiene odio y rencor en su corazón, esa persona ni sueña que se va en el rapto con Cristo. Fíjese en la Biblia, Colosenses 3:16, cómo los hermanos de aquel tiempo, los discípulos, tenían coinonía. Ya voy a terminar, 3:16. Dice, ¿sí están conmigo todavía? La palabra de Cristo, ahí está la doctrina, more en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos de aquel tiempo qué es lo que deben de hacer cuando se reúnen. No solamente es tomar cafecito, sino que dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Los salmos era el himnario de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Para los que dicen, no, es que la danza ya no está en el Nuevo Testamento, pero el himnario es el instructivo, son los salmos. Y ahí nos instruye a danzar, a cantar, a aplaudir, a tocar,
alabar a Dios con címbalo. Para los que dicen que la batería ya no, que es pecado usar la batería, no, pues qué pecado ni que 8 cuartos, ¿verdad? Himnos y cánticos espirituales. Cuando nos reunimos, cuando se termina el servicio y te vas a comer con un grupo de hermanos que te invitaron, los invitaste y se reúnen, ¿qué es qué es lo que tienen que hacer en esa reunión? Mande. Hay muchos grupitos que se juntan en lugar de comerse la carne asada, se comen tacos al pastor. Y una vez yo estaba predicando de esto y algunos hermanos se me quedaban viendo en la iglesia, aquí, en el otro edificio que teníamos. Y se me quedaban viendo y se me quedaban viendo. Y ya después, cuando terminé de hablar de esto, de que hay algunos que se juntan en el apartamento para hablar y para decir y para hablar de la iglesia y lo que no le gustó del hermano y que no me gustó la alabanza. Pues si no te gusta la alabanza, qué bueno, porque no era para ti, era para Cristo, ¿verdad? Entonces yo estaba predicando de esto y cuando terminé, el hermano me dice: no me gusta, Rubén, que andes predicando de lo que la gente te mitotea y te chismea. Digo, pues ahora, ¿de qué está hablando usted? No te hagas, Rubén. Mi pastor me decía, no te hagas, Rubén. Te dijeron que el hermanito fulanito de tal y tal y tal estuvieron en mi apartamento, pero yo casi no dije nada de ti, ellos fueron los que dijeron más. Si usted se reúne en su casa o con otros hermanos, no se reúna. Mire, si alguien empieza a decir, no, que el pastor esto, cállale la boca. Dile con todo respeto, aquí no está, en las células. ¿Sabes por qué hay algunas células que no han podido crecer, no han podido avanzar? Porque en lugar de reunirse para hablar de las doctrinas de Cristo, para cantar salmos e himnos con alegría de corazón, se reúnen para criticar al liderazgo de la iglesia, a los hermanos, lo que no les gusta, lo que yo haría si me hicieran pastor a mí. Espíritu de Absalón, que le quiso quitar el lugar a su padre David. Calladitos todos. Las reuniones con tus hermanos, con las personas, no son ni para criticar, ni para murmurar, ni para hablar lo que no te gusta. No quiere decir que no puedes hablar. Ven conmigo y háblalo conmigo. O con otra persona que sea madura, no alguien inmaduro, y los puedes hacer caer también. Pobrecillos nuevos ellos, apenas tienen ni siquiera un año en el evangelio, y que no me gusta esto, y después ya no vienen esas personas y fue tu culpa porque estuviste hable y hable y hable. Y dice el Señor Jesucristo: cuidado con el que daña a uno de estos pequeñitos, es mejor que se amarre una piedra de molino en el pescuezote. Dice cuello, pero yo le digo pescuezote, porque el cuello es para los hombres y el pescuezo es para... Y esos son los que se reúnen para hablar mal ahí, porque están dañando el cuerpo. Y después muchos de ellos se mueren, otros se enferman. ¿Por qué? Porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11. No discernieron el cuerpo, o sea, estabas dañando el cuerpo de Cristo. Y vienes y tomas la Santa Cena sin arrepentirte. Yo estoy en la razón, yo estoy en lo correcto. Lo que pasa es que eres un engreído, orgulloso, altanero. Y ayúdame a más adjetivos calificativos. Entonces, cuando te reúnas, por favor, reúnete para tener comunión. Sigue la doctrina apostólica. Sácate la guitarrita, sácate el piano. Aunque no sepas tocar, canten himnos. Un día que mi papá vino y nos vio que nos estábamos reuniendo en la casa, algunos hermanos de aquí, y nos leyó aquí y nos dijo: hijo, procuren que cuando se reúnan canten salmos, canten himnos, reciten salmos de memoria. Yo dije: estos ni siquiera saben, se van a andar sabiendo un salmo. Tienen que aprenderlos, hermanos. Yo de chiquito, Joel, ¿te acuerdas cuando pasaba a decir un salmo de memoria cada 8 días? Desde el Salmo 1 hasta el Salmo no sé qué, y ya se me olvidaron. Para eso. Y hay que tener cuidado
Mire, lo que afecta a la iglesia son los grupos. Y quiero que se elimine eso de aquí. Somos un cuerpo, aquí no hay división. Si tú tienes tu célula y aquí en la iglesia te la llevas bien con tu célula, está bien, no hay ningún problema. Pero acuérdate que los demás hermanos también son parte del cuerpo, también son hijos de Dios. Invítalos a tus fiestas de cumpleaños también. Invítalos al restaurante a comer después del servicio también, a otros, que no sean las mismas carotas cada 8 días. Y luego todavía están feos, imagínate, invita a uno que otro más guapo de los que están en tu grupo allí. Hay que tener coinonía, comunión. Eso comienza con lo elemental, un simple saludo. Dios lo bendiga, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Qué bien se ve. No como la otra vez les decía que tiene alguien que ya tiene 2, 3 semanas sin venir y llega y ¡qué milagro! No, no le diga eso. Qué alegría me da verte. Te puedo dar un abrazo porque ahorita ya no se sabe si se puede o no, ¿verdad? Pida permiso, no sea, no importa. A algunos sí les importa, ¿verdad? Salúdense, saluda a otros, sonrían. Hay que ser hospitalarios. O sea, esta es nuestra casa, esta es nuestra familia. No somos una industria, no somos un restaurante, no somos un negocio. Somos una familia, somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo y como tales debemos, hermanos, actuar. ¿Sí? Entonces salúdese, mire, hasta los burros se saludan en el rancho. ¿Verdad? ¿Verdad, Lucy? Viene la burra lechera por allá y viene otra acá con su burro y cuando se ven, rebuznan. Se están saludando. Y nosotros que no somos burros, no nos saludamos. Especialmente a los nuevos, cuando ves caras nuevas, no nomás. La otra vez venía una persona nueva aquí, por aquí más o menos. Y venía caminando así. Y atrás venía otra hermana de aquí. Y acá era otra hermana de aquí. Entonces cuando la hermana de aquí vio a la persona allá atrás, yo dije, ay, va a saludar a la nueva, qué bueno. No, le hizo así, mire, le hizo, ay, qué gusto que veniste. Y la señora nueva, por cierto, que nunca regresó, ya no la he visto. No hagamos eso. Yo he ido a iglesias donde no son amigables y ya de pastor, qué mal me siento. Una vez mi esposa y yo fuimos a una iglesia, ya de pastor yo, y ya cuando se terminó el servicio, nadie nos pelaba. ¿Saben qué es eso, verdad? Nadie nos ponía atención, nadie nos hacía caso, nadie nos saludaba. Y mi esposa y yo, pastores, ya, hace algunos años atrás, ahí estábamos y yo me sentía bien. Ay, Marta, vámonos, vámonos, porque me siento medio raro aquí. Yo quiero que seamos una iglesia amigable. En los restaurantes les dicen, no, dicen, sonríanle a la gente. ¿Y por qué aquí en la iglesia no les vamos a sonreír? Vamos a convertirnos en una iglesia amigable. Vamos a dejar los grupitos y aquí cuando venimos, sí, sigue hablando con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu hermana, pero no te olvides de los otros. Cuando se acabe el servicio, no te vayas así nomás. Saluda a otros, conoce más personas. Eso es coinonía. Y eso nos hace falta mucho. Los verdaderos discípulos vivían de esa manera. Y nosotros, les había dicho que iba a ser el último sermón del discipulado, pero me quedé apenas en el segundo punto. Yo pienso que los otros los voy a terminar la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. ¿Qué les parece? Esos 2 puntos yo creo se los puede llevar, ¿no? Pero no nomás los escuche, póngalos en práctica. Porque esto es parte de la vida del cristianismo.
Y si tú quieres ser un verdadero discípulo, tenemos que empezar por lo básico. Aprende la doctrina. Sí, lo que les leí en Hebreos 6 me vino a la mente, Vero. Escribir cada una de esas cosas, la resurrección. ¿Qué más? ¿Qué otras doctrinas? La salvación con obras muertas. El juicio de Dios. Todo eso, ponerlo como en un discipulado y presentarle esas doctrinas a cada uno de ustedes, enseñárselas para que las entiendan bien, cada una de ellas, y seguir adelante. Y si Dios nos permite y nos da sabiduría, a lo mejor sí hacemos eso. Pero yo lo último que lo quiero llevar es que en el último versículo del Hechos 2 dice, y el Señor añadía a la iglesia, ¿qué dice? Vayan, acabo ya no me entretengo. Hechos 2, el 47. La última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Eso era la iglesia, algo sencillito, nada de que agendas y aquí y allá, sencillito. La doctrina, teniendo coinonía, partiendo el pan juntos, orando, alabando a Dios. Y cuando ellos hacían su parte, el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Si nosotros comenzamos a practicar esto, sin esforzarnos mucho, las personas van a venir solitas y el Señor las va a añadir. Lo mismo Jesucristo enseñó en Mateo 6:33. ¿Qué dice allí? Cierro mi Biblia. ¿Qué dice? Busca primeramente. ¿Sí dice eso en 6:33? El reino de Dios y su justicia, cómo tratar a los demás. Y todas las cosas básicas de la vida que tú necesitas, como amor, comida, techo, abrigo, todas las necesidades básicas del ser humano te van a ser añadidas. Y aquí dice, y él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, simple y sencillamente por obedecer estos principios auténticos de comunión con los hermanos. Y en en Mateo 6:33, si tú buscas a Dios, que es sencillito, lo pones en primer lugar, el Señor va a añadir a tu vida todas tus necesidades, pero tienes que ponerlo en primer lugar a Él. Pero cuando no vienes porque el trabajo y porque acá y por allá y no lo pones en primer lugar, por eso estás como estás. Yo pienso que para la otra semana continúo para terminar los demás elementos, porque sí está interesante esto y quiero enseñárselos a la iglesia. Pero por ahorita, llévese a su mente la doctrina y la comunión. Póngase de pie en estos momentos. La palabra de Dios more en vuestros corazones. Qué tremendo, ¿no? ¿Quiere cerrar sus ojos y levantar sus manos ahí? Dele gracias al Señor por su palabra, porque su palabra nos nutre, nos llena, nos instruye, nos dirige, nos da vida, nos ayuda a evitar errores en la vida. Dile ahí donde estás: Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Y aquí en tu palabra están las instrucciones claras, Señor, que no solamente es conocer tu palabra, que no solamente es adorarte a ti,